Muy bien, damos inicio entonces al curso de idioma español y el día de hoy vamos a estar viendo la segunda parte de la guía número 4. Esta guía, recuerde que la semana pasada en esta estuvimos hablando del tema del retrato, ¿se recuerdan? Estuvimos hablando de que el retrato, bueno, regularmente nosotros lo conocemos como la manera de hacer copia, por decirlo así, a una imagen, a una persona, y regularmente pues lo relacionamos con el tema de pintura. Sin embargo, acá en el tema de comunicación nos indica que el retrato es la descripción de cualidades o características físicas y también pues propias de una persona. El objetivo del retrato pues es describir a través o detallar a través de palabras principales, que en este caso les llamamos adjetivos, las características de quien estamos describiendo. Entonces acá pues les dejé, hicimos un ejercicio acá en clase y también se recuerdan que hablamos del tema del refrán. ¿Qué es un refrán? Y recuerde que el refrán muchas veces nos permite, o la intención del refrán, pues es enseñarnos algo, es de una u otra manera corregirnos respecto a algún pensamiento o alguna ideología que nosotros tengamos. Y de igual manera, pues vimos algunos refranes, algunos ejemplos de refranes. Por ejemplo, este dice a Dios rogando y con el mazo dando, dice, ¿verdad? Es decir, que no podemos ahí detenernos, sino que hay que pedir, pero también hay que actuar, a eso se refiere, ¿verdad? Porque muchas veces, de hecho, los refranes nos hacen como concientizar, ¿verdad? Y hay algunos refranes, pues, que de una u otra manera, o de manera indirecta, mejor dicho, nos están dando a entender algún error o alguna acción que nosotros estamos cometiendo mal. Entonces, los refranes, ese es el objetivo de los refranes. Dijimos que no hay un autor porque no se sabe de dónde o quién fue el primero en crear los refranes. Hay muchos refranes comunes en Guatemala. De hecho, en Guatemala lo que son los refranes, lo que son por ejemplo, los mitos, las leyendas, entre otros, es algo muy tradicional en nuestras áreas rurales. Entonces, abarcamos estos dos temas y acá nos quedamos. Taller dice de expresión, tilde diacrítica. Se recuerda que este tema ya lo vimos con el tema de la acentuación, cuando hablamos de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Entonces, acá el material está solo como a modo de repaso, ¿sí? Está a modo de explicación general para que volvamos a recordar. Recuérdese que en este caso la tilde diacrítica u ortográfica es esa rayita que nosotros le vamos a colocar a las palabras dependiendo la sílaba de acentuación o la sílaba tónica, que es donde recae el acento. Por eso se le conoce como sílaba tónica. Entonces, ve aquí, dice, los monosílabos no se tildan, pero para diferenciar dos monosílabos parecidos es necesario tildar uno de ellos. Dice, la tilde que diferencia entre sí palabras con la misma forma y distinto significado se llama tilde diacrítica. Entonces, es esa rayita que nosotros vamos a colocar. Acá está el claro ejemplo de cuándo tildamos y cuándo no tildamos. Mire la primera y dice, si mis papás me dicen sí, voy con ustedes a escalar el volcán. Si se da cuenta, ahí hay dos sí, esos son monosílabos. ¿Por qué se les llama monosílabos? Porque están compuestos de una sílaba. Por ejemplo, sal es una palabra monosílaba porque solo está compuesta de una sílaba. Cal, de igual manera, solo tiene una sílaba. Entonces, a eso le llamamos monosílabos. Entonces, ve aquí, dice, se van a tildar los monosílabos cuando estén en una misma oración, sean iguales, pero haya necesidad de diferenciar uno con el otro. Entonces, si se dan cuenta, ahí dice, si mis papás dicen sí, ese sí está tildado por el énfasis que se le debe dar o el sentido que le vamos a dar a la oración. Solo en estos casos vamos a tildar. El primer sí no se tilda, es una conjugación condicional. El segundo sí se tilda, es un adverbio de
afirmación. Entonces, cada vez que usted quiera afirmar dentro de la estructura de una oración y encuentre dos sí, por ejemplo, usted sabe que si es de afirmación, el primero o el segundo, entonces lleva tilde. Solo en estos casos va a aplicar. Dice, son dos palabras distintas, para distinguirlas usamos la tilde diacrítica, es decir, la rayita que le vamos a colocar encima. Y aquí tenemos algunos otros ejemplos. Vemos el uso de la tilde diacrítica en algunos monosílabos. Y aquí está. Mateo será el protagonista. Ahora, aquí dice pronombre personal. Ahora, en este, mire pues, ese él no se tilda. ¿Por qué razón? Porque no está haciendo referencia a un pronombre personal. Todo pronombre personal debe ir tildado. Y aquí dice pronombre personal. Aquí está Pablo. Él dirigirá la obra de teatro. Ese él lleva tilde por tratarse, porque obviamente está hablando de Pablo. Entonces, Pablo es un pronombre personal y por ello lleva tilde. Adjetivo posesivo. Me disfracé con tu máscara, dice, no lleva tilde, pronombre personal. Tú recitas el monólogo. Entonces, si se da cuenta, los pronombres personales llevan tilde. Conjunción adversativa. Me gustaría actuar, mas no estoy preparado. Adverbio de cantidad. Tienes que hablar más alto. Recuerde que hay ciertas reglas gramaticales. Por ejemplo, aquí estos pronombres personales como él, tú, sí se tildan. Y aquí cuando hablamos de cantidad, por eso dice adverbio de cantidad, más ese lleva tilde. Entonces, hay ciertas reglas que yo creo que estas ya las sabemos por regla general, que deben ser tildadas. Ahora vea el segundo, dice conjunción condicional. Si lees varias veces, lo recordarás mejor. Adverbio de afirmación. Claro que sí. Iré a la representación. Entonces, aquí vemos la diferencia de cuándo tildar y cuándo no tildar. Por ejemplo, dice pronombre personal. Claudia se pondrá una peluca. Ese no se tilda. Verbo saber, ya me sé el papel. Entonces, hay ciertas palabras en cuanto a reglas gramaticales que deben ir tildadas. Y aquí encontramos monosílabos y pronombres. Entonces, ahí es donde vamos a tildar, pero también tenemos que comprender que, por ejemplo, en el primero donde dice artículo determinado, un artículo se refiere a él, lo, las, los, que solo está haciendo referencia a un conjunto. Entonces, en estos casos no se tilda. Pero si nos queremos referir a una persona, y obviamente esta persona forma parte de los pronombres, entonces sí lo vamos a tildar. Y ahí está el ejemplo de él y tú. Entonces aquí hay unos ejemplos de cuándo se tilda. Y de igual manera, vean, también aparecen algunos ejercicios. Vamos a entrar a otro tema y dice, evita las palabras comodín. Vamos a ver a qué se refiere cuando habla de palabras comodín dentro de la estructura gramatical. Entonces, las palabras comodín, dice, a veces empleamos una misma palabra de significado impreciso, como cosa, para referirnos a conceptos distintos, pero nuestro idioma posee un vocabulario muy amplio y vale la pena esforzarse por enriquecer nuestra expresión oral y escrita. Yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir a la capital, pero justo ya entrando, bueno, casi pasadito de este centro comercial, este edificio, el Gran Tikal Futura, adelantito hay una gran pasarela con un gran rótulo que dice el coso del cosito. No sé si ustedes lo han visto o habían escuchado esta frase. El coso del cosito, dice. Y en una ocasión yo iba observando cuando de repente leí en gran cartel así enorme y decía el coso del cosito. Y me detuve a pensar, yo no sé si usted ha escuchado o ustedes del tipo de personas que, por ejemplo, pasa mucho con las mamás. Pásame esa cosa, dicen. Y uno dice, ¿pero qué cosa? Porque hay muchas cosas, hay muchos objetos. Pero ellas se refieren a algo en específico. O a veces dicen, el coso, ¿pero qué coso? Esto es es un mini pachón, por decirlo así. O esto es una bolsa, o esto es un estuche, o esto se llama mouse, esto se llama teléfono, pero no se llama cosa.
Claro, es un objeto, pero ese objeto tiene un nombre específico para que nosotros nos refiramos a él o a ese objeto literal. Entonces, tenemos que acá, cuando habla de las palabras comodín, tenemos que eliminar de nuestro vocabulario ciertas palabras que empleamos o utilizamos para referirnos a muchos objetos o a muchos conjuntos. ¿Esto por qué razón? Recuerde que algo muy importante, nuestro idioma oficial es el idioma español, eso ya lo sabemos. Tenemos lenguas, voy a utilizar el término lengua, sin embargo, hoy se reconocen como idiomas maternas. Háblese del cachiquel, del quiché, del mam, del sutujil, del achí, del pocomchí, entre otras denominaciones, ¿sí? 22 idiomas en el área maya. Ahora bien, cada idioma tiene una estructura, pero algo que tenemos que comprender es que nuestro contexto, es decir, donde nosotros vivimos y donde nosotros hemos crecido, hay factores culturales. Estos factores culturales nos llevan a tener cierto nivel de habla. Por ejemplo, yo no sé acá quiénes tienen papá y mamá que se graduaron del nivel diversificado. Levanten la mano. Diversificado. Bachillerato, ¿sí? Levante bien la mano, diga yo. Muy bien. Universidad. ¿Universidad? ¿No? Creo que la mayoría de los que estamos acá, nuestros padres, por la edad, por ejemplo, mis padres tienen arriba de 60 años. Si retrocedemos el tiempo 50 años atrás, ellos vivieron, en el caso de mi mamá, vivió en la época donde las mujeres no tenían acceso a la educación, y no porque las mujeres no se quisieran educar, no porque ellas no quisieran ser cultas, sino porque la ley les prohibió la participación y la inclusión a la mujer. Hasta hace algunos años, en el proceso de revolución, se toma en cuenta la participación de la mujer. Hoy en día, el hecho de que usted esté ahí y de que yo esté acá como profesional es un gran avance y desarrollo cultural. Entonces, nuestro contexto no es lo mismo. Por ejemplo, yo conozco jóvenes y señoritas, ustedes saben que nos dedicamos a esto, trabajamos con muchos grupos en donde papá y mamá son letrados, en donde papá y mamá son estudiantes de universidad, en donde papá y mamá son licenciados, son abogados, son maestros. Por ende, el nivel del niño o la niña que va creciendo en esos hogares va siendo aún más abierto, por decirle así. Yo conozco a un par de niñitos que de verdad ustedes, a mí me sorprende escucharlos hablar. Yo no sé si usted lo ha notado, pero tienen una precisión de palabras y yo digo, ¿en dónde han aprendido? Y es claro y es muy notorio saber que obviamente en casa se les ha formado de esta manera. Además, yo no sé ustedes si lo han podido notar, pero en las caricaturas hoy en día las palabras son bien sofisticadas. Entonces, el objetivo de hablar del tema de las palabras comodín es que nosotros retomemos el hábito de la lectura. A través de la lectura usted puede ampliar su conocimiento, puede tener tema de conversación, otro punto muy favorable, porque muchas veces estamos en lugares abiertos, estamos dialogando con personas o muchas veces nos reservamos, no porque nosotros no seamos buenos acompañantes o no seamos buenos conversadores, perdón, sino que muchas veces no tenemos de qué hablar. Entonces es importante que nosotros vayamos a la lectura para ir ampliando nuestro léxico, para ir teniendo palabras nuevas, pero obviamente que sepamos el significado de las palabras. En una ocasión, yo me recuerdo que estaba platicando con uno de mis hermanos y le hice una interrogante, y ya se las voy a hacer a ustedes a continuación. Y entonces él se me queda viendo y me dice, deja de estar hablando de ese tema. Entonces, pero se vio como ofendido, como molesto. Entonces yo me empecé a reír. Y yo me empecé a reír y a reír de la situación. Y entonces él se me queda viendo aún más molesto. Él pensó que yo quizá lo estaba insultando o que yo le estaba dando una ofensa o qué sé yo.
pero en ningún momento era esa la intención. El punto era que él no conocía el significado de la palabra. Entonces, muchas veces nos sucede eso, que nosotros no conocemos, no tenemos diversidad léxica y eso solo lo vamos a adquirir tras la lectura. Cuando nos habla de las palabras comodín, vea usted y dice, a veces empleamos una misma palabra, ya vieron, con significado impreciso, como cosa, para referirnos a conceptos distintos. Cuando decimos, tengo una cosa rara en el estómago, podemos ser más precisos y sustituir la palabra cosa por sensación, malestar o molestia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Les ha pasado eso de decir, es que siento algo acá, siento una cosa fea, o aquí, a veces cuando tenemos como una sensación de angustia, cuando sentimos como una tristeza, cuando tenemos como un tipo de opresión, en lugar de utilizar esos términos, nosotros decimos, es que hay una cosa aquí en mi corazón. Pero ¿qué cosa va a haber ahí? Ahí no puede haber nada. Entonces tenemos que saber emplear palabras adecuadas cuando nosotros querramos darnos a entender. Esto nos va a permitir, como vuelvo y repito, ser buenos conversadores. Es muy importante que también nosotros no solamente involucremos palabras nuevas en nuestro vocabulario, sino, como bien les decía, sepamos el significado de las palabras. Es muy importante. Escucho yo hablar mucho a una persona que utiliza cierta frase en donde no aplica para todo, en donde no es correcta la expresión. Por ejemplo, nosotros en nuestro idioma español tratamos mucho de vos y de tú. De hecho, no hablamos bien el vos, ni mucho menos el tú. Por ejemplo, a veces lo mezclamos y decimos, tú querés. Ahí estamos mal, porque si queremos hablar de tú, sería tú quieres, no tú querés. Y si queremos hablar de vos, sería querés, ¿sí? O vos querés, simple y sencillo. Pero nosotros, en nuestro contexto cultural, nuestra sociedad tiende mucho a mezclar estas dos formas de trato. No estoy diciendo que esté errado en su totalidad, pero es como un factor cultural que nosotros tenemos, a diferencia de otros países, por ejemplo, países europeos, ellos se tratan mucho de tú, e incluso parte de la cultura es, por ejemplo, en los hombres saludarse de beso. Pero si acá en nuestro contexto cultural ni siquiera se pueden tratar de tú entre hombres porque lo sienten como algo ofensivo, como algo no correcto, no apropiado, imagínense cuánto iba a saludarse de un beso entre hombres, ¿verdad? Dirían, no, pues yo no soy del otro bando, qué sé yo, lo verían de una manera rara o extraña. Entonces, muchas veces, yo no sé si usted ha visto, pero muchas veces hay personas que son muy cultas. En lo personal, a mí me encanta escuchar hablar. Le voy a hablar de dos personajes, ¿sí? Por decir personajes, pero son dos conferencistas. Uno de ellos es Dante Gebel, yo no sé si usted lo ha escuchado. Busque ahí, siquiera note el nombre Dante Gebel, y no tanto por escuchar, es un predicador, pero le voy a decir el punto. Esta persona en su léxico tiene tanta elegancia, tanta fineza y tanta secuencia al hablar, que de verdad atrae ese tipo de personas. Hay otro personaje que se llama Kenji Yukon, no sé si lo han visto, Facebook es muy famoso, este conferencista, Kenji Yukon. De verdad, estas dos personas que son hombres, de verdad que para mí son tan cultos. De hecho, su presentación es, o sea, su camisa, que saco, el pantalón, que los zapatos, en fin. Pero la elegancia no solo la tienen como ellos visten, sino como ellos hablan. Entonces, muchas veces es esa parte la que nosotros tenemos que buscar al momento de ampliar nuestro léxico. El objetivo es que nosotros seamos personas cada vez más cultas, que seamos personas cada vez más elegantes. Y la elegancia no está en cómo yo me visto, sino más bien en cómo yo soy, en mis niveles de educación. Usted ahorita
va para arriba. Ya casi se termina el proceso, usted va a tomar la decisión de una carrera profesional en la cual su objetivo es prepararse, su objetivo es crecer, pero de verdad no solo por el hecho de, bueno, voy a estudiar para poder ahí archivar mi cartón o colgar un cartón en la pared, sino el objetivo es prepararme para crecer intelectualmente, pero que el conocimiento no se quede encerrado solamente acá, sino que el conocimiento usted lo manifieste y lo manifiesta a través del habla. Entonces, les dejo a estos dos conferencistas, escuchen más de alguna de las conferencias, pues que ellos tienen y van a ver que de ellos tenemos mucho que aprender. Entonces, evitemos palabras como diga, que hay algunos otros ejercicios que podemos trabajar. El discurso, ya hablamos anteriormente de qué es el discurso de igual manera, pero una vez más recuerde que algo muy importante es que hay muchos expositores, hay muchas personas que se dedican a lo que es ahorita se me fue el término de la mente y ya lo voy a recordar, pero ellos, pues como les ponía el ejemplo de estos dos conferencistas, ellos exponen temas centrales, temas abiertos, problemáticas sociales, y las personas que se dedican al discurso tienen que tener esa facilidad de habla. Ya dice, los marcadores del discurso son palabras que nos dan instrucciones para entender lo que escuchamos o leemos y organizar lo que decimos o escribimos. Estas palabras son como esas señales de tráfico que nos indican qué carretera tenemos que seguir. Entre los marcadores del discurso llamamos conectores a los que crean relaciones entre los elementos. Pueden ser aditivos, añaden ideas como la misma orientación. Además, también incluso encima. Se comprometieron, a trabajar por la paz y además por la defensa del medio ambiente. Ahí está el ejemplo. Consecutivos, anuncian una consecuencia de lo anterior. Así pues, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia. Ejemplo, Guatemala firmó la declaración de milenio, por consiguiente debe cumplir sus objetivos. Contraargumentativos, unen ideas que se oponen, pero aunque por el contrario, a pesar de, no obstante, sin embargo. Esta frase es muy común emplearla o utilizarla, pero yo no sé si usted ha escuchado a personas que dicen más sin embargo. Eso es correcto, es únicamente sin embargo, y aquí vemos el ejemplo. Se han logrado avances para las mujeres guatemaltecas a pesar de las condiciones adversas. Aquí podría decir, se han logrado avances para las mujeres guatemaltecas, sin embargo, no hay participación de todas. Entonces, tenemos que saber que en el discurso podemos emplear conectores que pueden ser aditivos, consecutivos y contraargumentativos. El punto es saber dónde emplear los conectores como, además, también, incluso, encima, así pues, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, pero aunque por el contrario, a pesar de, no obstante, sin embargo. Ahora bien, fíjese que en una ocasión yo estaba leyendo y al momento de leer me detuve a ver los signos gramaticales. Entre ellos el punto, punto y seguido, punto y aparte, dos puntos, punto y coma. Pero me percaté de algo y fue de que siempre en todo lo que yo leía había una coma antes de la palabra pero. Entonces empecé a leer y me di cuenta que la regla gramatical dice que en una frase, cuando nosotros vayamos a escribir pero, va coma antes de ese pero. Pequeños detalles usted aprende tras la lectura. Entonces ahora en mi redacción, cuando yo estoy redactando, estoy escribiendo algo, recuerdo esa regla gramatical. Entonces cuando usted lee, encuentra ciertos detalles en la lectura, como yo le mencionaba ahora un signo de puntuación. Ahora, no solamente podemos aprender signos de puntuación, sino que también podemos aprender la redacción correcta, pero también podemos aprender
la escritura correcta de las palabras, qué palabras se escriben con S, qué palabras se escriben con C, qué palabras se escriben con Z, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que aprender algo muy importante respecto a lo que es las reglas gramaticales, y acá en este caso lo que son los marcadores del discurso, que cuando se está exponiendo o se está dando a conocer algún tema a través del discurso, el expositor tiene que tener esta habilidad léxica de incorporar dentro de su discurso los marcadores, saber en qué momento es adecuado y apropiado el hecho de implementar ciertas palabras que van a enriquecer su vocabulario, que van a enriquecer el habla. Yo le dije, por cuestiones culturales tenemos que comprender que muchas veces nuestro habla es limitado, pero si usted y yo nos estamos preparando a través de este proceso académico, tenemos que ir cambiando, tenemos que ir quitando ciertas palabras de nuestro vocabulario que no son correctas. Por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado a veces oíste, dijiste, ¿sí lo ha escuchado? Habíanos, no existe habíanos, no existen palabras con terminación S, es viste, oíste, dijiste, pero no es al final de cada palabra, eso es incorrecto. Entonces, cuando nosotros hablemos, esa diversidad léxica se va a notar y va a ser muy evidente a través de ella que nosotros leemos, pero si nosotros no leemos, no esperemos tener un avance. Se da cuenta, esta guía está muy bonita, hay temas muy interesantes y de igual manera pues hay algunos ejercicios para que usted pueda complementar. Así que con esto concluimos la segunda parte de la guía de estudio número 4.